En la interna del Frente Amplio, las miradas están puestas en la carrera por la candidatura a la presidencia entre Yamandu Orsi y Carolina Cose. El primero lleva ventaja en las encuestas, aunque todavía existe un margen de incertidumbre con respecto al resultado. Sin embargo, la competencia en la coalición de izquierdas tiene un tercer precandidato. El intendente de Salto, Andrés Lima, que recorre todo el territorio con el objetivo de que la fuerza política se fortalezca, especialmente en el interior. Aunque marcha muy lejos en las encuestas, sin posibilidad de triunfo, el intendente Lima sigue adelante y lo hace hasta el último día. En estos meses ha marcado perfil con críticas duras hacia el gobierno en temas de seguridad ciudadana y transparencia, y también ha hecho algunas propuestas. Por ejemplo, la necesidad de decretar una emergencia para atender la pobreza infantil y adolescente. En los próximos minutos recibimos justamente al precandidato frente amplista Andrés Lima, que encabeza el sector Encuentro Federal Artiguista. Vamos a profundizar con él a propósito del cierre de su campaña y de sus planes para después, para luego del 30 de junio. Intendente de Lima, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar participando de su programa. ¿Dónde lo encontramos a esta hora? Estoy en el departamento de Canelones. Traslado, naturalmente, se hace al sur del país, motivado por lo que va a ser hoy a partir de la hora 18, el cierre de campaña del Frente Amplio en el Palacio Peñarol. Cuéntenos un poco más. A esta hora usted debería estar acá. Tendría que haber estado acá. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué se demoró en el camino? Cuéntenos a propósito de sus últimas horas, los movimientos, los actos que ha venido haciendo. Y llegamos a las 3 de la mañana, llegamos más tarde de lo previsto, y bueno, en esta oportunidad yo no manejo, hace más de 25 años que no manejo, y bueno, en esta oportunidad, en lugar de movernos con dos choferes, nos movimos con uno. Bueno, eso genera ese inconveniente. Un cambio de planes sobre la marcha. En la zona de San Luis estaré durante lo que queda de la jornada, esperando en este caso la actividad de la tarde. Y bueno, siempre en contacto también con lo que tiene que ver con el gobierno departamental, en la medida en que he mantenido ese doble rol o esa doble responsabilidad de estar, mantener la intendencia, de mantenerme como intendente, y por otro lado encarar esta otra etapa que es la de la precandidatura a la presidencia. Eso quería preguntarle. Usted no renunció a la intendencia para hacer campaña, tampoco pidió licencia, ¿no? Así es. En este caso, lo que se evalúa es que la situación de Montevideo y de Canelones son dos realidades muy distintas, ¿no? Es decir, son dos procesos de gobierno muy consolidados en donde nadie imagina o nadie piensa que pueda haber algún cambio de color político en lo que va a ser la elección departamental de mayo. En cambio, la realidad de Salto es distinta. Al Frente Amplio siempre le ha costado consolidar procesos de gobierno en el interior. Y bueno, en el caso puntual de Salto, hay una decisión de la coalición republicana de presentarse en la elección departamental del mes de mayo como coalición. De hecho, se hizo el anuncio en el departamento, creo que fuimos el primer departamento del interior donde la coalición realizó el anuncio. Bueno, eso plantea un escenario distinto para Salto. Va a ser la primera vez en la que el Frente Amplio va a tener delante a una coalición. No sucedió en el año 2020, y por eso, bueno, también se hizo una evaluación de que en ese sentido, tomando en cuenta este nuevo escenario, no era importante mantenernos en la intendencia hasta que los tiempos legales... O sea, no descuidar la intendencia, no descuidar la gestión de la intendencia, esa fue su consigna. Algo así. Encarar el proceso de la elección interna, pero también con un ojo puesto en lo que va a ser la elección de mayo de 2020. ¿Y cómo hace? ¿Cómo logra hacer campaña disponiendo para la campaña solo de los ratos libres que le deja el cargo de intendente? Y es un poco lo que se le planteó al Frente Amplio, ¿no? Al Frente Amplio se le dijo que una precandidatura desde el interior le podía sumar al Frente Amplio
desde ese territorio que siempre le ha costado. Y es un poco lo que hemos tratado de hacer, ¿no? De concentrar nuestra militancia, de concentrar nuestra actividad a lo largo de todo este proceso de la interna en el interior, en esos departamentos en donde el Frente Amplio no tiene una buena presencia, en donde el Frente Amplio no ha sido gobierno, en donde seguramente si uno empieza a preguntar, de cada 10 uruguayos, 6, 7 o incluso 8 no votan Frente Amplio, votan coalición. Por tanto, en ese territorio, en esos lugares, tratamos de llegar, sabiendo que no es sencillo, pero bueno, es el aporte y es lo que le podemos sumar al Frente Amplio de cara a esta elección interna. Entiendo el concepto. Mi pregunta iba más a lo práctico, ¿no? ¿Cómo hace para manejar los tiempos? Pienso en lo siguiente. Salto es un departamento grande, ¿no? Así que las recorridas como jefe comunal de Salto insumen, es evidente, tiempo, insumen mucho tiempo y kilometraje. Ahora, por otro lado, en este otro rol, el de precandidato, tiene que salir de Salto, tiene que ir a otros departamentos, los viajes se vuelven más largos todavía. ¿Cómo compatibiliza todo eso? Y siempre lo he hecho, ¿no? No es algo nuevo, no es algo que se dé en esta instancia de la elección interna. Es lo que siempre de alguna manera he reivindicado, de que la mitad de la tarea de quienes estamos en función de gobierno o de gestión es precisamente la gestión. La otra mitad de la tarea, la otra mitad del deber es la militancia, es el hacerse tiempo para poder eh, realizar este tipo de actividades. Lo hice siendo edil, lo mantuve siendo diputado, lo mantuve en el periodo anterior siendo intendente, en este segundo periodo con esta nueva, con este nuevo desafío, y creo que es la manera Mm. en que siempre he entendido, siempre he concebido de que una cosa tiene que ir de la mano, ¿no? Todo proyecto político, toda propuesta política debe ir de la mano de esa militancia, de ese recorrer, de ese estar en el territorio, dar la cara, explicar, recibir sugerencias, recibir reclamos, recibir planteos. Y creo que bueno, que esa es de alguna manera lo que nos ha caracterizado y lo que intentamos mantener a lo largo de todo este proceso. Mm. Y en principio, todos los días, esté donde esté de gira, ¿vuelve a la ciudad de Salto? Generalmente los fines de semana, ¿no? Generalmente son los fines de semana los que dedico fundamentalmente al interior, a recorrer. Ah, ahora entiendo, ahora entiendo. En los fines de semana es que sale del departamento. Fundamentalmente son los días que se concentra la actividad, eh, tra- tratando de sumarle esta otra Mm. tarea, esta otra. Es una oportunidad, ¿no? Es decir, es una oportunidad que como representantes o como frente amplistas del interior, eh, intentamos generar esa, esa visión de que hay realidades del interior que le queremos sumar al Frente Amplio, que le queremos aportar a la fuerza política. Bueno, creo que en definitiva no nos ha ido mal en la medida en que hemos logrado tener presencia en los 19 departamentos. En los 19. Montevideo y Canelones también. Usted decía, la prioridad es el interior. Usted quiere que el Frente Amplio, por la vía de su gestión, de su campaña, tenga más presencia en el interior. Pero también se ha armado estructura para su grupo acá, en la zona metropolitana. Lo nuestro surge en el norte, lo nuestro surge entre Bella Unión, Salto, Paysandú. El objetivo era concentrar la militancia en el norte del país, luego en algunas otras zonas del Uruguay, y en determinado momento sí surge el interés de referentes frentamplistas desde la capital del país, de sumarnos, de trabajar en conjunto, desde Canelones, desde Montevideo. Bueno, por esa razón, no con tanta presencia como lo realizamos en el interior, pero bueno, sabiendo de que se dio esa posibilidad, se dio esa oportunidad, y que bueno, hoy estamos también con presencia en la capital. Y la última referencia que tenemos es la elección del 5 de diciembre de 2021, ¿no? En esa elección interna del Frente Amplio, donde resulta electo el actual presidente Fernando Pereira,
en esa oportunidad, en esa instancia también participamos de esa elección interna del Frente Amplio. Bueno, es la última referencia que tenemos de participación, en donde en aquella oportunidad se presentaron 18 listas, 18 presentaciones electorales. Terminamos con el 7% de la votación del Frente Amplio, terminamos en quinto lugar. Bueno, eso también de alguna manera nos motivó a que esta posibilidad de generar un movimiento desde el interior que le pudiera sumar al Frente Amplio pudiera consolidarse. Romina. Intendente Lima, a ver, su principal apoyo como precandidato es el ENFA, ¿verdad? Encuentro Federal Artiguista. ¿Cómo explicaría qué es este sector? El ENFA es una especie de federación, de agrupaciones. Es una característica que hay en el interior del país, en el interior del Uruguay. Hay muchas agrupaciones que existen en un departamento, agrupaciones departamentales. Cada una de esas agrupaciones departamentales no responde a ninguna estructura nacional, no es parte de ningún grupo nacional del Frente Amplio, y de alguna manera lo que se le propuso, lo que fuimos planteando a cada una de estas agrupaciones nacionales, es que manteniendo su identidad, manteniendo su nombre, manteniendo su número de lista, manteniendo su forma de vincularse con la comunidad, poder ir generando una coordinación, poder ir en base a coincidencias, y que eso permitiera que cada una de esas agrupaciones departamentales que estaban, para decirlo de alguna manera, sueltas o sin pertenecer a ninguna estructura nacional, pudiéramos ir generando esa coordinación sobre la base de un paraguas mayor, que es el ENFA. Bueno, así fuimos recorriendo el departamento, fuimos recorriendo el país. Incluso me encontré con la realidad de expresiones electorales o agrupaciones políticas que existen en un municipio. Es decir, dentro del territorio de un departamento existen en un municipio, uno se cruza en un municipio vecino y no se encuentra, esa agrupación no existe. Bueno, dada esa dispersión que existe, dada esa realidad de tantas agrupaciones departamentales que existen en el interior del país, fuimos tratando de ir identificándolas una a una, conociéndonos, planteándoles la propuesta de ser parte del ENFA, Encuentro Federal Artiguista. Bueno, eso ha permitido que algunas de estas agrupaciones departamentales se han sumado, han querido ser parte del ENFA, y bueno, así es como ha venido funcionando. Y teniendo en cuenta esa particularidad que tiene, ¿no? De esa coordinación de agrupaciones departamentales y que estaban dispersas, ¿no? En el territorio. ¿Cómo se ubica, por ejemplo, ideológicamente? ¿Qué representa el ENFA? ¿Dónde se ubica dentro incluso del mapa de la izquierda? Y yo me defino frente amplista y de izquierda. Mis inicios dentro del Frente Amplio fueron dentro del Partido Demócrata Cristiano. Allí estuve durante 10 años. En el año 2009 me declaro independiente, permanecí independiente, fui electo intendente independiente, fui reelecto intendente como independiente, y bueno, ahora surgió esta posibilidad, luego de lo que fue la elección departamental de 2020, de conformar este sector nacional denominado ENFA, apuntando precisamente a intentar ser una voz desde el interior y tomando en cuenta estas características, repito, de presiones electorales de carácter departamental que son muy comunes en el interior del Uruguay. Le entiendo, pero volviendo a la pregunta, digamos, o podríamos decirlo así, sí, lo del el mapa de la izquierda, ¿no? ¿Dónde lo ubica a el ENFA? Teniendo en cuenta eso que usted describe, ¿no? Ese carácter de independiente, pero ¿con qué tipo de izquierda se representa, se siente más afín? ¿Con qué tipo de valores? Y el frente es uno solo. Dentro del Frente Amplio nos vamos ubicando los distintos sectores. Yo no integro ninguna estructura nacional distinta al ENFA. En ese sentido, adhiero al programa del Frente Amplio, adhiero a la orgánica del Frente Amplio, adhiero a aquellas banderas
que el Frente Amplio ha impulsado a lo largo de su propia existencia, adhieron naturalmente a los objetivos que tiene el Frente Amplio. Eso creo que es lo más importante. Después, otra cosa no veo, sentirme frente amplista, y bueno, y desde ese Frente Amplio a tratar de aportar lo que podemos hacer desde este sector que estamos tratando de darle forma, de hacerlo conocer y de que, bueno, con el tiempo pueda ir creciendo. Ujú. Así que entonces la huella es principalmente geográfica, digamos, de asuntos vinculados con el interior del país, el privilegio, la priorización de ese tipo de cuestiones, más que lo ideológico. En el caso del ENFA, un poco aportar una mirada del interior, que naturalmente el Frente necesita, pero también apostar a la política apostar a la política en el territorio. Y en ese sentido también hemos tratado de llegar a rinconcitos que de repente necesitan también la voz del Frente Amplio, necesitan ser escuchados, necesitan planteos o tienen planteos para realizar, y bueno, en ese sentido también tratamos de canalizarlos. Eso hemos tratado de hacerlo a lo largo de todo este proceso. Enseguida retomamos la entrevista con Andrés Lima, abogado, intendente de Salto desde el año 2015, que se presenta como precandidato a la presidencia de la República dentro del Frente Amplio y que sabe, no tiene chances de ganar. Eh, bueno, a partir de esa constatación, ¿cuáles son entonces los objetivos? ¿Qué espera para este domingo? ¿Cómo sigue después de las internas? La carrera entre Yamandu Orsi y Carolina Cose es la que concentra toda la atención en la interna del Frente Amplio. Sin embargo, hay uno más. Sin embargo, la competencia dentro de la coalición de izquierdas tiene un tercer precandidato. El tercer intendente, además, ¿no? Porque se da esa casualidad, entre comillas. Los tres precandidatos son los tres intendentes que hoy tiene el Frente Amplio. Andrés Lima, de él estoy hablando, con él estamos hablando, con él es que desarrollamos la entrevista hoy en el ciclo de precandidatos para entender cuál es su estrategia, cuáles son sus objetivos, por qué sigue, aunque sabe que no sale. Intendente Lima, para volver a lo que charlábamos hace un rato, a la campaña que usted desarrolla, para quizás redondear algo que ya señaló. Hace pocos días, en un acto conjunto de todos los precandidatos del Frente Amplio en Progreso, en Canelones, en su discurso declaró que asumió la tarea y responsabilidad de jugar de 8, de trancar, de levantar el centro para que otros hagan el gol. A ver, ¿puede explicitar, puede explicar qué quería decir con esto? Sí, sí, sí. Lo de el principio de la nota, ¿no? La militancia nuestra fundamentalmente está pensada para el interior. Y lo que menos hay en el interior son frente amplistas. La mayoría de los frente amplistas están concentrados en la zona metropolitana. Sin embargo, siempre se le planteó al Frente Amplio que habilitara una precandidatura para tratar de sumar desde el interior y para poder aportar una mirada desde el interior. Es decir, que desde el inicio de nuestra propuesta sabíamos de que nuestra militancia iba a concentrarse, o nuestra propuesta iba a concentrarse en esos lugares y en esos territorios. No se le planteó al Frente Amplio que lo nuestro iba a pasar fundamentalmente por venir a la zona metropolitana. Mm. Pero ahí se explica por qué usted sigue adelante con la precandidatura, pese a que las encuestas muestran que está lejos de cualquier posibilidad de obtener la candidatura presidencial, pese a que está clarísima hace meses la polarización entre Carolina Cose y Yamandu Orsi. Sí, de todas formas hemos encontrado nuestro espacio, ¿no? Hemos encontrado la posibilidad de seguir adelante hasta el mismo 30 de junio y desde ese lugar tratar de en un escenario de seguramente una elección nacional reñida, como pasó en el año 2019, en donde la diferencia fue de tan solo un punto,
Estamos hablando de 30.000 votantes, 30.000 uruguayos, esa fue la diferencia. Y me imagino que también, en función de los propios números que están haciendo públicas las distintas encuestadoras, también se plantea un escenario parejo. Por tanto, bueno, el hecho de que haya un sector político que esté aportando desde ese lugar, desde esos territorios, entendemos de que al Frente Amplio le va a ser positivo, le va a ser bueno. Por esa misma razón mantuvimos nuestra precandidatura y porque bueno, también tenemos ciertos objetivos de cara a lo que va a ser el próximo 30 de junio y ojalá que bueno, el objetivo que nos propusimos es tratar de estar lo más cerca posible los 2 dígitos, ¿no? El tiempo dirá y el propio acto eleccionario dirá si nos acercamos a ese objetivo o no. La última encuesta de equipos le da 5%. Alguna me da 5, me ha dado 8, entonces bueno, tengo como referencia el 7%, es casi el 8% del año 2021. A eso tenemos que agregarle una militancia y una presencia en el territorio en los últimos 2 años y medio. Entonces, bueno, el tiempo dirá, el esfuerzo se ha hecho, el trabajo está realizado, hemos tratado de aportarle lo que teníamos para aportar al Frente Amplio, y el pueblo Frente Amplista dirá qué sucede y qué ocurre el próximo 30. Lima, a ver, veamos algunas de sus principales ideas de campaña, sus énfasis. Uno tiene que ver con la primera infancia, ¿no? Muchos precandidatos ponen el acento allí en esa asignatura pendiente. Ayer, por ejemplo, entrevistamos a Robert Silva, del Partido Colorado, que propone un blindaje de fondos para primera infancia, la creación de un comisionado parlamentario para la infancia. Usted va por otro lado. Propone que si el Frente Amplio llega al gobierno, decrete la emergencia infantil adolescente. ¿Por qué? ¿Podemos explicarlo? No habría por qué esperar a que el Frente sea gobierno. Yo creo que si hay voluntad, hoy día se lo puede hacer. ¿Por qué? Y por un dato de la realidad. Hoy tenemos 2 de cada 10 niños menores de 6 años que viven en hogares con ingresos que no superan los 19.000 pesos. Eso genera dificultades en el propio desarrollo de ese niño. Y bueno, frente a esa realidad, frente a esas situaciones que estamos planteando, ¿sí? ¿Pero qué se ganaría, digamos, con un decreto de emergencia, en este sentido, de emergencia infantil adolescente? Poder tomar algunas medidas, ¿no? Nosotros ahí dentro de las propuestas que estamos planteando, que se pueden, naturalmente, no son las únicas, pueden haber algunas más, pero bueno, desde nuestra precandidatura lo que planteábamos era, primero, mientras inmediatamente que se declare esa emergencia, garantizar la asistencia alimentaria a esos niños que están comprendidos dentro de esos hogares. En segundo lugar, incrementar las transferencias monetarias también con destino a esos mismos hogares. Tercero, la atención en salud. Es fundamental una atención en salud en esos primeros años de vida, y a estas medidas naturalmente que pueden ir agregándose algunas otras que puedan ir surgiendo desde el propio gobierno. Lo que sí está claro es que es una situación que preocupa a todos y que llevaría o debe llevar a una preocupación especial, porque en definitiva de esos primeros 3, 4, 5 años de la vida es donde se forman, donde en el desarrollo de ese niño es fundamental una alimentación adecuada, ¿no? Una alimentación no adecuada tiene distintas incidencias, afecta tiene determinadas consecuencias que pasan, por un lado, por el propio aprendizaje, en la medida en que en esos primeros años se forma el cerebro, se forman las neuronas. Al mismo tiempo, en esos primeros años también una alimentación no adecuada puede tener algunas consecuencias sobre la salud de ese niño, que puede expresarse en el mismo momento o que puede expresarse o que puede aparecer a lo largo del transcurso de su propia vida. Por tanto, entiendo de que es necesario en esos primeros años la presencia del Estado a través de políticas públicas. Han habido propuestas de distintos precandidatos, eso demuestra de que la preocupación existe, de que el problema está instalado
y de que en definitiva tenemos que tomar algunas medidas porque ahí está el presente y el futuro, ¿no? Pero usted lo que está planteando es, esto implicaría más recursos por un lado y también otro tipo de seguimiento, digamos, de control de las políticas que están dirigidas hacia primera infancia. Políticas sociales fundamentalmente, pero sabiendo de que la solución de fondo es el trabajo. Es decir, las políticas sociales a lo que apuntan es eso, ¿no? Deben ser acotadas en el tiempo y con el objetivo fundamental de que desde el propio gobierno se generen las condiciones para que el empleo se fomente y en la medida en que exista mayor oportunidad de trabajo, mayor oportunidad de empleo y las familias, las distintas familias puedan acceder a esas oportunidades de trabajo, está claro que las políticas sociales se cortan. Pero hay determinados momentos, determinadas situaciones donde hay que implementar este tipo de medidas. Por tanto, decimos, hay un problema, reconocer que el problema existe, es necesario tomar medidas, algunas las hemos propuesto, otras también se han presentado desde otros sectores. Por tanto, hagamos, instrumentemos medidas, generemos las condiciones para que esos niños, bueno, puedan tener acceso a ciertos bienes, puedan tener acceso sobre todo a una alimentación adecuada, a una atención en salud que también necesita un, eh, una atención en salud que debe sí permanecer o extenderse en el tiempo, pero la política social más importante, la de fondo, es el trabajo, es la generación de empleo. Creo que por ahí pasa la solución de buena parte de las dificultades que puede tener cualquier familia. Pero mientras tanto, mientras no se genera o mientras no se fomenta, mientras no surgen esas nuevas oportunidades laborales, deben haber políticas sociales que atiendan la emergencia. En estos meses de campaña también usted ha venido insistiendo con la necesidad de que exista una política de frontera. De todos modos, no sé si profundizó mucho en el concepto o cómo entiende usted que debería ser esa política de frontera. A ver, ¿a qué se refiere? Se necesita, si tuviéramos un Mercosur que funcionara, seguramente o sin seguramente no tendríamos estas dificultades en frontera, de que al no haber una coordinación macro entre los países que integran la región, tenemos estas dificultades que generan las diferencias cambiarias que aparecen en las zonas de frontera. Y como esas diferencias cambiarias van y vienen, en algún momento benefician a nuestros vecinos, en otros momentos benefician al propio Uruguay. Lo cierto es que con la Argentina tenemos una situación que se viene arrastrando desde hace unos cuantos años. La diferencia cambiaria se profundizó muchísimo el año pasado. Llegó a haber una diferencia en cuanto a los alimentos que integraban la canasta básica del orden del 120, 130%. Eso hacía muy atractivo, hizo muy atractivo el cruzarse de la República Argentina. Y eso generó a lo largo del año 2023 el cierre de comercios, la pérdida de fuentes de trabajo. Y está claro que para la propia inversión privada, que no existan reglas claras, que no existan ciertas seguridades en frontera, también es una limitante para el propio inversor, para el propio empresario, que si bien está dispuesto a invertir, pero bueno, quiere tener ciertas seguridades en cuanto a su rentabilidad. Y esto en frontera hoy no tenemos. Y entonces, ¿cuáles son esas reglas claras que usted propone? ¿Por dónde se enfrenta este tipo de vaivenes? Y a ver, una primera medida clave es tratar de equiparar el precio de los combustibles y el precio de los productos que integran la canasta básica. Cada vez que en frontera ha habido una equiparación de precios, fundamentalmente en estas cuestiones, no hemos tenido dificultades, no se han generado realidades como las que golpearon al país en 2023. Y entonces, de nuevo, ¿cuál es el instrumento? ¿Cuáles son los instrumentos para lograr esa equiparación? Nosotros planteamos algunas de las iniciativas y de las propuestas que sobre todo en el año 2022 y 2023 planteamos, fue la importación directa.
mientras no exista una política de fronteras que se elabore en conjunto con los vecinos, bueno, habilitemos la importación directa a la pequeña y mediana empresa como forma de poder competir en igualdades con el comercio fundamentalmente de la provincia de Entre Ríos, de la República Argentina. Y si en algún momento la misma problemática se instala del lado brasilero, el comerciante, que el pequeño y mediano comerciante de nuestro país tenga la posibilidad de la importación directa, ¿no? Que va a ser o es una herramienta que le va a dar al comerciante la posibilidad de tener acceso a alimentos, a comestibles, a productos que los va a poder ofrecer casi en los mismos precios, en los mismos valores que lo que hoy sucede en la República Argentina. Esa es la solución, ese es el único instrumento posible, o hay otros, porque ese suena, se entiende, ¿no? Ese suena bastante claro en su explicación. No sé cómo se implementa, el concepto se entiende. ¿Qué otras posibilidades? Junto con esto el combustible, ¿no? También es importante, en algún momento también se planteó como forma de equilibrar los precios de uno y otro lado, el generar un precio diferencial para los productos que integran la canasta básica. Aunque ahí ya tenemos el inconveniente de que, bueno, se necesitan generar recursos desde el gobierno central para poder subsidiar o establecer un precio diferencial para los productos de la canasta básica. Eso va a depender de la disponibilidad económica de un gobierno. La medida anterior lo que permite es el libre tránsito de bienes y servicios de un lado al otro, en donde el pequeño y mediano comerciante puede Sí. importar directamente, y eso da esas garantías. Y además, Pero en los combustibles no es ese el mecanismo. En los combustibles no dice liberar la importación. Usted habla de otra cosa, de establecer tarifas de los combustibles de ANCAP, surgidos de la refinería de ANCAP, tarifas especiales para la zona de frontera. y ya se lo hizo, ¿no? Se lo hizo en el gobierno del Sí, Frente por eso. Amplio, se Sí, lo ha sí. hecho en este gobierno nacional. En Después la está la medida en discusión, que siempre está la discusión de si el monto que se elige es el adecuado, ¿no? Pero en definitiva va por ahí. Ese instrumento ya está, ya se conoce. y después y en ese sentido mientras no exista una coordinación entre los países, mientras no exista mientras no se avance desde lo económico también, está claro que nosotros tenemos que defender lo nuestro. El Uruguay debe defender su industria, debe defender su comercio, debe defender su fuente de trabajo, debe defender también toda la actividad vinculada con el turismo en frontera. Entonces, bueno, creo que esas cuestiones también deben estar planteadas sobre la mesa. Mm. ¿Qué más? ¿Dónde ubica un tercer tema que usted esté priorizando en sus discursos, en su campaña? Salud, la salud es importante, la salud fundamentalmente fortalecer la atención que se brinda en las policlínicas, ¿no? En las policlínicas urbanas, en las policlínicas rurales, creo que eso es fundamental, el primer nivel, lo que se conoce como el primer nivel de atención en salud, en la medida en que se pueda fortalecer lo que tiene que ver con la atención en esos lugares, incluso vamos a estar primero descongestionando a los propios hospitales que tiene ACE, pero también acercando la salud a los uruguayos y brindando también una calidad en salud, garantizando que la salud llegue a todos los uruguayos con independencia del lugar donde uno viva. Y Pero ahí hay ¿por qué hace este planteo? ¿Usted parte de algún diagnóstico especial en el interior, justamente, donde se mueve? y tenemos el número para comenzar, el número de médicos que tenemos en el interior es sensiblemente inferior a otras regiones del país. En la zona metropolitana tenemos entre 74 y 75 médicos cada 10.000 habitantes. En el interior del promedio están 24 médicos cada 10.000 habitantes. Entonces hay una diferencia en cuanto a la cantidad de médicos en una y otra zona. Por tanto, la solución no pasa por igualar hacia abajo, ¿no? La solución no pasa porque la zona metropolitana en lugar de 74 tenga menos, sino que hay que generar las condiciones para radicar profesionales, radicar médicos en el interior del país. Bueno, ese es un planteo que surge de la propia realidad.
del recorrer el país, del llegar a determinadas localidades y saber que, bueno, hay médico 15 días al mes o que hay enfermero 15 días al mes. Entonces, a partir de esa realidad, de constatar esa dificultad, que bueno, hemos entendido y hemos priorizado también como cuestión fundamental la salud, y en el caso de la salud, la atención primaria. Esto es mejorar las condiciones en que se brinda la salud en las policlínicas. Por eso decimos de que en ese sentido una medida puntual debe ser trabajar sobre la erradicación de médicos en el interior, estableciendo algún tipo de incentivos que realmente hagan atractivo para un médico instalarse en el interior. Incentivos que deberán pasar por un mejor salario, creo que eso es una primera medida. Incentivos que deberán pasar también por la circunstancia de que si ese profesional se tiene que instalar en el interior debe alquilar, que el alquiler corra por cuenta de ASE. Y además ese profesional, para poder cumplir con su tarea, debe trasladarse o hacer desplazamientos de 10, de 15, de 20, de 30 kilómetros, que también ASE ponga a su disposición un vehículo. Creo que hay que ir pensando herramientas o incentivos de este tipo para ver si podemos mejorar la presencia, la cantidad de profesionales que necesitamos en ese interior. 2 o 3 preguntas más para el intendente de Salto, Andrés Lima, en su rol de precandidato a la presidencia en el Frente Amplio. Enseguida, en el final de la entrevista, incluso atendiendo a lo que está llegando como inquietudes de los oyentes. Cerramos la entrevista con el intendente de Salto, Andrés Lima, en su rol de precandidato a la presidencia de la República en el Frente Amplio. Ese precandidato que sabe que no sale, que no gana, el que se ha propuesto como objetivo marcar presencia militar, llevar al Frente Amplio a zonas del interior donde dice que todavía hay un déficit para la coalición de izquierdas y que por otro lado, bueno, tiene sus objetivos como dirigente, como líder de un espacio, el que él está encabezando, ese 10% como mínimo en las urnas este domingo. Estábamos poniendo énfasis en algunos de sus temas, ¿no? En las propuestas, los planteos. Vamos a uno que lo caracteriza de manera muy singular, ¿no, Romina? Sí, Lima, usted es de los 3 precandidatos del Frente Amplio que está claramente, digamos, más jugado a favor de la reforma constitucional sobre seguridad social que promueve el PIT-CNT, ¿verdad? Recordemos, Carolina Cose firmó para que haya plebiscito, pero no se pronunció sobre el fondo del texto de la papeleta. Yamandu Orsi está directamente en contra, ni siquiera firmó para habilitar el plebiscito. Y usted ha ido un poco más allá, ¿no? Ha firmado y ha defendido la reforma. ¿Qué peso tuvo este factor en su campaña? Imposible saberlo. En realidad lo que llevó a firmar fue el acompañar la propuesta, pero bueno, sabiendo que el Frente Amplio primero había dejado en libertad de acción, segundo, sabiendo que el Frente Amplio después de la elección interna tendrá una postura sobre el tema, y tercero, bueno, no sé si al final ayer como estado público, no sé si estaba confirmado de que no estarían las firmas, ¿no? Para habilitar este proceso de plebiscito. Pero bueno, en definitiva, ¿qué incidencia tiene? No sé, Pero no lo puedo medir. A ver, ¿qué decías, sí. Romina? No, me quedé pensando en eso que decía. No estaban todavía, ¿no? Pero la Corte sigue corroborando las papeletas, ¿no? Bien. Pero sí, digo, no sé qué incidencia tiene en la campaña. No, pero la pregunta de Romina en todo caso iba a usted mismo, en sus discursos, en sus actos. ¿Qué espacio le da a este tema en su contacto con la gente? Ah, el Frente Amplio resolvió que en las actividades conjuntas o en común, este no es un tema a tratar. Ajá. Ujú. Entonces, en los actos en los que van los 3, este tema no aparece. Pero cuando usted va mano a un barrio o a un lugar del interior, ¿toca este tema? Y es uno de los temas, sí, por supuesto que es uno de los temas que se plantea cuando se nos pregunta sobre el tema, sí, por supuesto.
cuando se le pregunta sobre el tema, pero en su discurso usted habla de esto o, o lo maneja con cautela. Yo creo que acá, por sobre todas las cosas, hay que mantener la unidad del Frente Amplio, ¿no? Por eso digo, si bien hay una postura sobre el tema y firme, pero bueno, teniendo cuidado de que eso no afecte la unidad del Frente Amplio. Por tanto, ahora la postura es esperar al 30 de junio, que el Frente Amplio tenga una buena elección interna y bueno, y que después del 30 de junio el Frente Amplio resuelva cuál va a ser la postura sobre este. Ahora entiendo. Entonces, usted no ha hecho de este tema, de su posición a favor de la reforma constitucional de seguridad social del PIT-CT, una bandera. No lo ha llevado como asunto principal. Lo principal ha sido mantener la unidad del Frente, Ajá. más allá de las posturas que podamos tener cada uno, pero está claro que en la medida en que el Frente Amplio consolide ese proceso de unidad, tiene todas las oportunidades de volver a ser gobierno en octubre. Entonces, no vale la pena arriesgar ese objetivo mayor por diferencias que puedan darse sobre determinados temas. Entonces, he tratado de ser cuidadoso en todo este proceso sobre este tema. Lo último, Lima, a ver, usted no puede aspirar a ser nuevamente intendente de Salto, ¿verdad? Ahora, apunta a una banca en la Cámara de Senadores. ¿Le interesaría, por otro lado, un cargo en el Poder Ejecutivo? Primero, hablar sobre su puesto es muy difícil, ¿no? El objetivo es el 30 de junio tener una buena elección. Creo que lo más importante es una buena elección. En política mandan los votos, es lo que define los futuros políticos de cada uno. Por tanto, el objetivo nuestro es el 30 de junio ir a una interna, poder lograr esa buena votación que aspiramos, estar lo más cerca posible del 10%, lo más cerca posible de esos 2 dígitos, realmente poder consolidarnos como una voz del interior, poder consolidarnos como un espacio político que pueda trasladar y que pueda aportarle al Frente Amplio esa voz del interior. Y después del 30 de junio, ahí, en función de lo que suceda, bueno, tomar definiciones. Pero antes me parece que es muy arriesgado y antes no tiene sentido plantearse ese tipo de objetivos sin saber realmente cuál es el respaldo o cuál es el apoyo que se puede encontrar dentro del Frente. Y dentro de su departamento, teniendo en cuenta que usted no puede ir por la reelección otra vez, ¿cuál es la apuesta? ¿Qué pasa en ese contexto que usted mencionaba hace un rato, de que va a haber coalición de los otros partidos, coalición del actual oficialismo a nivel nacional? ¿Usted cómo va a moverse dentro del frente? Creo que pensando en mayo, el Frente Amplio debería ir con tres candidatos a la intendencia, de la misma forma en que lo hará la coalición, ¿no? Seguramente la coalición irá con un candidato blanco, un colorado y un cabildante. El Frente Amplio debería ir también con 3 candidatos a la intendencia. Es un escenario nuevo. Está claro que lo que suceda en octubre tiene su incidencia sobre lo departamental. Generalmente lo nacional tiene incidencia importante sobre lo que son los procesos electorales departamentales. Y que bueno, también va a haber que esperar y saber qué ocurre, ¿no? Un escenario para Salto es o lo que suceda en mayo del año próximo va a depender de si el gobierno nacional sigue siendo de la coalición o si el gobierno nacional pasa al Frente Amplio. Creo que eso también es un elemento fuerte que va a tener una incidencia directa sobre mayo. Por tanto, bueno, hay cuestiones que hoy no las podemos saber. Lo que sí podemos saber es que es un escenario nuevo. Pero a ver, concretamente, este domingo se vota para el candidato a la presidencia de la República, se vota para integrar el órgano deliberativo nacional, eso va en una papeleta. En la otra papeleta se vota para integrar el órgano deliberativo departamental de cada partido. Y en el interior, por ejemplo, en el Partido Nacional, esta última hoja, la del órgano deliberativo departamental, es muy importante. Eh, se ha comentado insistentemente eso, ¿no? Los dirigentes blancos de los distintos departamentos hacen campaña de manera muy fuerte porque de algún modo se está jugando si van a poder o no.
ser candidatos de sus respectivos partidos al gobierno departamental el año que viene. Mi pregunta es, en el caso suyo y en el caso de Salto, ¿también está en juego eso? O sea, ¿usted en Salto necesita marcar una cierta presencia, por ejemplo, para impulsar a su hermano, Álvaro Lima, como uno de los nombres del Frente Amplio? En realidad, el precandidato, los candidatos a intendentes, en el caso del Frente Amplio, lo decide el plenario. Lo decide el plenario departamental, y lo que resuelve el plenario departamental luego pasa a la convención departamental para que la convención departamental avale lo que resuelva el plenario. Por eso, en el caso de Salto, si bien y de cualquier departamento, pero más en el caso de Salto, la intención o el objetivo que tenemos es que el Frente Amplio vote muy bien. El Frente Amplio en 2019 no votó bien en Salto. El Frente Amplio en 2019 terminó en tercer lugar en la interna. Después, en octubre, el Frente Amplio termina primero, pero en la interna votó mal. Y nosotros pretendemos que en este domingo, en Salto, el Frente Amplio vote bien, tenga una muy buena elección, que supere ampliamente lo que fue la votación de 2019. Y nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo para que el 30 de junio en Salto el Frente Amplio pueda votar bastante mejor de lo que lo hizo en 2019. Después, en diciembre, cuando se reúna el plenario departamental del Frente Amplio, resolveremos quiénes son los candidatos a intendente, y por supuesto que se va a evaluar todo el proceso electoral, se verán los números de junio, se verán los números de octubre, se verá quién sale diputado, pero eso se va a resolver en diciembre. O sea, paso a paso, y sabiendo que hay definiciones que no las podemos tomar si no transcurren los procesos electorales previos. Una interna de junio y luego la nacional de octubre. Pero usted impulsa a su hermano, efectivamente, como el continuador de su gestión, etcétera. Para que Álvaro Lima, para que se plantee que Álvaro Lima sea candidato a intendente de Salto, tiene que primero demostrar que su gestión ha sido valorada acertadamente o tiene una buena evaluación de los salteños. Y eso lo va a tener que hacer en octubre. En octubre, Álvaro Lima irá por su reelección como diputado. Y la población dirá si su gestión como diputado fue buena o no fue buena. Si fue buena, lo votan, sale nuevamente diputado, está claro que es un candidato a intendente cantado, pero porque hay un respaldo electoral que sí lo avala. Yo no creo en los candidatos impuestos por las estructuras, sino los que responden en definitiva al sentir de la comunidad. Por tanto, en el caso de Salto, octubre y junio, sí, son dos elecciones claves y que van a decir y que van a posicionar a los referentes locales. Pero no hay que apresurarse, no hay que plantearse resoluciones o decisiones ahora, cuando lo que se está decidiendo son cosas distintas. Respetando lo que hagan los demás partidos, ¿no? Pero en el caso del Frente Amplio, dada la forma en que se eligen los candidatos que pasan por los plenarios departamentales y nacionales, bueno, no hay que apresurarse y dejar que cada elección llegue, se desarrolle y en función de los resultados se decida. Andrés Lima, intendente de Salto, precandidato a la presidencia de la República dentro del Frente Amplio, le agradecemos su participación esta mañana. Gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia.